Gente, ¿cómo estamos? Terminamos con tórax, la tercera parte. Vamos a ver la parte de costillas. Entonces, decimos que las costillas son unos huesos planos, alargados, que en número de 24 van a formar la jaula torácica y que articulan hacia atrás con la columna vertebral y hacia adelante con el esternón. Vamos a ver que de todas las costillas, la más larga es la séptima y que las 7 primeras se denominan verdaderas. ¿Y por qué? Porque van a articular por un cartílago único con el esternón. Las costillas 8, 9 y 10 lo hacen por un cartílago común que se une al séptimo y se denominan falsas. Y por último, las costillas 11 y 12 nunca llegan al esternón y se denominan costillas flotantes. Dicen las malas lenguas que las mujeres, para hacerse más cintura, para tener más cintura, se sacan estas costillas flotantes. Eso se decía de Bodere, que era una modelo de la década de los 80s, mi época de puber. Fíjense lo que era la rubia, miren la cintura que tenía. Y ahora se dice eso de Thalía, o sea, seguramente lo deben haber escuchado, pero ni en pedo, son mujeres hermosas. Pero bueno, siempre se dice eso. ¿Qué partes tiene una costilla? Una costilla tiene una extremidad anterior que va a articular con el esternón, a excepción de las costillas 11 y 12 que no lo hacen, una extremidad posterior que articula con la columna y un pseudocuerpo, que en realidad no es un cuerpo porque no hablamos de un hueso largo, así que no es un hueso largo que tiene un cuerpo diáfisis y dos extremidades o epífisis, es un hueso plano alargado. Entonces tiene dos extremos y un pseudocuerpo. Ese pseudocuerpo va a tener, visto desde arriba, una forma de letra C, tal cual lo vemos. Esto es derecho, vista superior, interno, externo, anterior, posterior. Visto de lateral tiene forma de S itálica. Y vamos a ver que la primera costilla tiene forma plana en sentido cefalocaudal, es decir, es horizontal el cuerpo. Tiene una cara superior y una cara inferior. La segunda costilla es oblicua, la disposición de las caras de los cuerpos, o del eje transversal y las costillas restantes son verticales, con una cara interna y una cara externa. El pseudocuerpo está dividido por dos ángulos, un ángulo posterior y un ángulo anterior, en tres arcos, un arco anterior, un arco posterior y un arco externo. La extremidad posterior de la costilla está dividida en tres partes, que son la cabeza, que va a articular con el cuerpo vertebral, el cuello y la tuberosidad, que va a articular con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Y acá tenemos entonces las 24 costillas y la pregunta es, ¿cuál es la costilla más larga? La respuesta es la séptima. De la séptima para abajo son menos resistentes, son más fácilmente traumatizables, se podría decir. Cuando un paciente que tuvo un accidente de tránsito o un traumatismo tiene una fractura de las primeras costillas, eso implica un trauma muy importante y generalmente hay órganos internos comprometidos. El tamaño entonces, ese fue el teléfono, el tamaño entonces aumenta de la primera a la séptima y disminuye de la séptima a la 12ª. ¿Se entiende? Perfecto. Acá vemos cómo articula la costilla con la columna. Esta articulación que se da entre las hemicarillas de las caras laterales de los cuerpos de las vértebras torácicas, que se denomina articulación costovertebral y es el tipo de las artrodias, y esta entre el tubérculo o la tuberosidad de la extremidad posterior de la costilla con la apófisis transversa, lo que se denomina articulación costotransversaria y es el tipo de las trocoides. Acá vemos dos vértebras torácicas y cada una de ellas tiene, por lo general, salvo excepciones que la vamos a ver, dos hemicarillas. Entre la hemicarilla de una y la hemicarilla de otra va a venir a articular la cabeza de una costilla. El tubérculo de esa costilla va a articular, como dijimos, con estas carillas de las apófisis transversas. La pregunta es, si la cabeza de una costilla se articula con dos cuerpos, ¿el tubérculo de la costilla
se articula con ¿cuántas apófisis transversas? ¿Con una o con dos? Y si fuese con una, ¿con cuál? ¿Con la de arriba o con la de abajo? La respuesta es la siguiente. La tuberosidad de la costilla se articula con una sola apófisis transversa y lo hace con la de abajo. Fíjense. ¡Ping! Eso se pregunta y siempre le pifian. Si nosotros miramos las vértebras torácicas, dijimos que todas tienen hemicarillas, una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior. A excepción de algunas. Esta es la número 8 y esta es la número 9. Entre ambas hemicarillas, la novena costilla. Y el tubérculo de esta va a articular con la apófisis transversa de la de abajo. Excepciones. La décima vértebra torácica tiene solo una hemicarilla. La 11 y la 12 tienen solo una carilla completa en su cara lateral. Ahí viene la décima costilla. Entonces, la décima costilla articula con las vértebras 9 y 10. Pero la undécima articula con la undécima y la duodécima con la duodécima. ¿Y qué pasa con las primeras? La primera vértebra torácica tiene hacia arriba una carilla completa y hacia abajo una hemicarilla. Y la segunda tiene, como toda vértebra torácica, dos hemicarillas. Acá viene la primera y su tubérculo articula con el tubérculo de la primera. Acá viene la segunda y su tubérculo articula con el tubérculo de la segunda. Y acá viene la tercera que va a articular con el tubérculo de la tercera. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Algo más quería decir, pero me olvidé. Bueno, nada, me olvidé. Tórax visto desde lateral. Anterior, posterior. Corto un cuerpo vertebral y los veo desde adelante. Entonces, vemos que la costilla tiene una cara interna, una cara externa, un borde superior y un borde inferior. El borde superior es romo, el borde inferior es más cortante. Es una forma para poder ubicar la costilla. Acuérdense, siempre el borde que es más cortante es para abajo. Algo que es muy importante es que en su cara interna, en el extremo inferior, presenta el canal costal, que va a dejar pasar al paquete vasculonervioso intercostal, que está representado por la vena hacia arriba, la arteria en el medio y el nervio intercostal hacia abajo. Vena, arteria y nervio. De arriba para abajo van. Ahí lo vemos. De arriba para abajo, vena, arteria y nervio. Primera costilla. ¿Qué particularidad tiene? Eso lo tenemos que saber porque se puede preguntar. Si le hacen describir una costilla, es muy probable que sea la primera. Tiene como particularidad lo siguiente, que es plana con una cara superior y una cara inferior, es la más cortita de todas, y presenta un tubérculo muy importante, que es el tubérculo de Lisfranc. Los parámetros espaciales para poder entender el dibujo, siempre es de derecho, y esto está a vista superior, anterior, posterior, interno, externo. Tubérculo de Lisfranc, que va a articular al escaleno anterior. Se pregunta siempre. Hacia atrás y hacia afuera, otra zona de inserción para el escaleno medio. El escaleno posterior se va a insertar en la segunda costilla. Por delante del tubérculo de Lisfranc, un canal para que corra la vena subclavia. Y por detrás, un canal para que corra la arteria subclavia. Y ya para ir terminando, recordemos que la escápula está apoyada entre las costillas primera y séptima, de manera tal que el borde inferior de la escápula corresponde a la séptima costilla y por debajo el séptimo espacio intercostal. Es decir, si ustedes quieren desde atrás hacer topografía de los espacios intercostales, de adelante lo hacíamos con el ángulo de Lewis. ¿Se acuerdan cuando vimos esternón? Bueno, de atrás se hace sabiendo esto, con el borde inferior de la escápula. Ahora sí, les dejo un abrazo enorme y me voy a seguir corrigiendo parciales. Chao gente, un abrazo.